España es cada vez un país más horrible para ser joven. Y es que en los últimos 18 años, desde 2008, en general, el salario medio, la renta per cápita disponible de los jubilados, ha crecido en un 18%, lo cual es un aumento mediocre comparado con el de otros países. Sin embargo, y aquí está lo grave, para los jóvenes, en realidad, esta renta, la capacidad de compra, los salarios reales de los más jóvenes, han caído un 3%. Un 3%. No solo es que nuestros jóvenes no prosperen, no progresen, es que van a peor. Son más pobres. La generación actual es más pobre que la anterior. Algo insólito a nivel histórico en países del primer mundo, en países occidentales, donde se supone que cada generación, gracias a los avances tecnológicos, gracias a las mejoras en la economía, deberían ser más ricas. Lo lógico sería que los jóvenes actuales fueran más ricos que sus padres. Es la lógica que ha imperado en la sociedad a lo largo de siglos. Es lo lógico que cada generación sea un poco más rica que la anterior. En España ahora mismo eso se ha roto. ¿Y por qué se ha roto? Porque los gobiernos actuales, no solo el de Pedro Sánchez, sino también el de Rajoy o el de Zapatero, lo que priorizaban era el voto rehén, el voto de los jubilados. Es decir, darle dinero, hacer una transferencia neta de dinero desde los más jóvenes hasta los más jubilados. Esa es la realidad, que se le está dando dinero de los jóvenes, que son más pobres, se les está extrayendo cada vez más impuestos para darle dinero a los jubilados, que son la parte de la población más rica. Estadísticamente son los más ricos, y no para dársele dinero desde los más jóvenes, pobres, hasta los más ricos. ¿Qué redistribución de la renta es esa? ¿Qué redistribución de la riqueza es esa? ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? Pues porque así partidos como PP o PSOE consiguen perdurar en el tiempo, consiguen eternizarse a base de tener 10, 11 millones de votantes rehenes, solo con los jubilados, más los 3 millones de funcionarios, que siempre van a votar a PP y a PSOE. ¿Por qué? Porque les aseguran unos salarios y unas pensiones muy altas. A ellos, a costa del resto de la sociedad, a costa del futuro de los más jóvenes, a costa de que la generación actual, que tienen 20, 30, 40 años, puedan independizarse, puedan formar una familia, puedan desarrollar su proyecto de vida, puedan comprarse una casa, cosa que ahora mismo es imposible. Por la misma razón, porque hay una transferencia de riqueza desde los jóvenes hasta los más ancianos. ¿Cómo se hace con la vivienda? Haciendo una escasez. Los gobernantes actuales prácticamente prohíben construir o lo ponen complicadísimo para construir, y como no para de aumentar la población, los precios suben. ¿Y quiénes son los más beneficiados de que los precios de las casas suban muchísimo? Evidentemente, los jubilados actuales, que son los que tienen en su mayoría los pisos en alquiler en España. Hasta el 92% de los pisos en alquiler en España pertenecen a pequeños ahorradores. Gente que de forma honesta, es decir, sin tener que no de una forma con una necesidad imperiosa de especular, sus ahorros a lo largo de toda su vida los han ido metiendo normalmente en el ladrillo, porque es el vehículo tradicional en España de ahorro. ¿Qué es lo que pasa? Que tú ahora les estás premiando muchísimo, y esos jubilados actuales de repente les ha tocado la lotería, porque tienen un inmueble que de repente se ha revalorizado muchísimo. ¿Gracias a quién? Gracias a la gestión y a las políticas de los partidos actuales, de PP y PSOE. Entonces, esa transferencia de dinero, que cada vez implica que los jóvenes actuales, aparte de tener que pagar más impuestos y más cotizaciones para mantener este sistema, tienen que pagar más cada mes por el alquiler. ¿Y ese dinero a quién llega? A los jubilados actuales, que votan a PP y PSOE. Entonces se está generando una redistribución de la renta totalmente viciada, que lo que hace es extraer riqueza desde los más jóvenes, que han perdido un 3% de renta en los últimos 18 años, lo cual es una barbaridad. Y esa transferencia de renta está llegando hasta los jubilados, que han aumentado un 18%. Esto no es una guerra intergeneracional, no es que los jubilados estén haciendo esto a posta para saquear a los más jóvenes y quitarle su dinero. De hecho, en las familias se vive con drama muchas veces estas situaciones. Los abuelos o los padres ven como los hijos que ahora lo tienen más difícil, y no es a posta, no es que directamente quieran decir te robo tu dinero. Pero los políticos, que son malvados en naturaleza, que son malvados, lo que hacen es, por un lado, le dan muchísimo dinero a los más mayores, a los más ancianos, y se lo quitan a los jóvenes, que es mucho más difícil conseguir un voto joven. El voto joven es mucho más difícil que sea rehén.
Un joven de 18 o 22 años, un día te vota un partido, otro te vota otro. Pero el jubilado te va a votar los próximos 40 años y va a permitir que te mantengas en el poder. ¿Esto se parece un poco a una tiranía o no? ¿Se parece un poco a una tiranía cuando tienes tantísimos millones de votantes rehenes? Cuando tienes tantísimos millones de votantes rehenes, ¿no es un poco una tiranía? Cuando estás usando el dinero de todos, el dinero de los jóvenes, para perdurar tú en el poder, para eternizarte en el poder. ¿A qué se parece más esto? ¿A una democracia o a una tiranía? Cuando tú estás llevando a cabo estas políticas que destruyen el futuro de los más jóvenes para asegurarte millones de votantes rehenes. Porque a los políticos les da igual, los jubilados, les da igual, no tienen una especial estima. Pero se han dado cuenta de que asegurándote el voto de los jubilados tú te mantienes en el poder. Esto es caso de corrupción. ¿Será legal o no será legal? Pero es corrupción. Lo puedes llamar como quieras. ¿Estará tipificado de la ley o no? Pero esto es corrupción. Hay que llamar a las cosas como son. Entonces, se trata de generar ahora como que se está creando una guerra intergeneracional de jóvenes a abuelos, que no es así, no es así. De hecho, los jubilados actuales son los mayores estafados por el sistema, porque están con un sistema de reparto con el que de todo lo que han aportado a lo largo de su vida, están recibiendo un 70% más. ¿Vale? Con un sistema de capitalización estarían recibiendo un 500% más. Con lo cual los jubilados actuales son los primeros estafados por el sistema. No es un sistema diseñado con el objetivo de que los ancianos estafen a los más jóvenes. No. Los jubilados actuales han sido también estafados. El único beneficiado en este sistema son los políticos. Porque muchas veces se dice, no, es que los jubilados están recibiendo la pensión que merecen. La pensión que merecen, el ahorro que han cotizado toda su vida, con lo cual merecen recibir esta pensión cuando se jubilan. Mentira, están recibiendo un 70% más. Un 70% más de lo que han cotizado. ¿A costa de qué? De un déficit espectacular. Un déficit de 50.000 millones. De los 200.000 millones que hay que pagar cada año en seguridad social para las pensiones, por cotizaciones solo se está recaudando 150.000. O sea, un 25%. Imaginaos una empresa que todos los años fuera un 25% deficitaria. Qué mal has tenido que hacer las cuentas. Qué malo es el sistema para que todos los años, de forma sistemática, te tengas que endeudar un 25%. ¿Y esto qué implica? Que esa deuda la pagamos entre todos. ¿Y cómo la pagamos entre todos? Con muchísimos más impuestos y muchísimas más cotizaciones. Por eso los jóvenes cada vez son más pobres, porque tienen que pagar más impuestos. Tienen que pagar más por sus alquileres. Y reciben unos servicios iguales o peores. Ese es el drama. Por eso muchos jóvenes se quieren ir. Por eso muchos jóvenes se quieren ir, porque es normal. Y dicen, no, es que los jubilados han sostenido el país durante la crisis, durante los últimos años. Es que a lo mejor lo que hay que plantearse es que si no se les hubiera dado tantísimo dinero a los jubilados, no habría habido tanta crisis. Claro, el problema no es solo cómo salir de la crisis, es encontrar a los responsables que han creado esa crisis, que han creado que haya tantísimos jóvenes pobres. Que ese es el problema, porque los jóvenes actuales tienen que ir sabiendo y tienen que se van dando cuenta de que no va a haber una pensión para ellos, ni muchísimo menos tan generosa como la que están disfrutando sus padres y sus abuelos. Eso sin duda que no va a ser tan generosa, pero es que a lo mejor no va a llegar ni al nivel de que recuperar el dinero que han metido a lo largo de una vida laboral. Al final, entre cotizaciones más o menos, acabas pagando unos 300.000, 400.000. A lo mejor la pensión pública que recibes no llega a eso. Mientras que la de los jubilados actuales, ellos meten 300.000 y reciben 500.000, tú a lo mejor metes 300.000 y te llevas 200.000. Y a ver cómo aguantas tu jubilación con 200.000 euros, 20 años. 10.000 euros al año de jubilación. Por los excesos de ahora. Por los excesos de ahora. De los jubilados actuales y de los políticos actuales. Por eso hay que cambiar este sistema. Hay que cambiar este sistema porque es complicadísimo para los jóvenes. Y los jóvenes, lo bueno, la esperanza, es que por ellos todavía se pueden hacer muchas cosas. Con un cambio a un sistema de capitalización privada, los jóvenes, los que tienen ahora 20, 30 años, que tienen 30 años para ahorrar, si se les permitiera hacer este cambio, una transición a un sistema mixto de capitalización privada, con el ahorro, con el interés compuesto, esos 300.000 euros que ahorrarían a lo largo de toda su vida, se convertirían en 1 millón o en 1,5 millones. Es muy sencillo. Y podrían tener una jubilación más que digna. O quitar los impuestos a la vivienda, reducir, que es al final las viviendas, el 25% son impuestos. El 25% son impuestos. Y si liberalizara suelo y se permitiera construir en los sitios donde se puede construir, no donde le dé la gana a un político, los precios bajarían muchísimo. Y la gente ya no tendría que pagar 1.500 euros por un piso. Y podría tener muchísimo más dinero, porque el problema no solo ya es que sean
altos los impuestos y bajos los salarios. Es que encima, como tu gasto fundamental es en vivienda, no tienes dinero disponible para lo demás. Por eso los jóvenes son tan pobres, por eso cada vez son tan pobres, porque además llevamos 3 décadas con los salarios muertos, con los salarios totalmente congelados, no mejoramos. Somos un país ya estabilizado, ¿y por culpa de quién? Pues por culpa de los siempre, por culpa de los políticos. Porque al final, los más jóvenes, y también los jubilados, pero sobre todo los más jóvenes, tienen que saber que el gran problema, el gran enemigo de su libertad y de su prosperidad son los políticos actuales.